Buenas tardes, Perfecto. profesor. Buenas. Un gusto. A ver, habíamos dicho que la estrategia es un documento que se escribe, que tiene ciertos capítulos inevitables y en cada país a veces hay capítulos específicos. Hablamos ya de las metas de la campaña. Ante todo, sepamos esta campaña concretamente para qué sirve. No es lo mismo una campaña presidencial que una de diputado. No es lo mismo una campaña que pretende posicionar a un dirigente para una futura elección que una campaña que pretende la jefatura de gobierno de una ciudad o la presidencia de la República. Hablamos ya sobre esto. El segundo capítulo de la estrategia tiene que ver con la imagen. Nuestra imagen, nuestra es nuestro candidato, nuestro partido, la gente vinculada a nosotros, los adversarios y otros actores. Eso es lo que veremos del día de hoy. Según sean estas imágenes más favorables, menos favorables, podremos poner más énfasis en la campaña buscando los distintos tipos de voto que se pueden buscar en ella. Empecemos diciendo que la realidad política es lo que está en la mente de la gente, no es lo que está fuera de tu cabeza, sino lo que está dentro de la cabeza. En 2010 participó nuestro equipo muy activamente en la campaña de Marina Silva para la presidencia de Brasil. Uno de los adversarios era Serra, quien fue ministro de Salud del presidente Fernando Enrique Cardoso. La otra era Dilma Rousseff. Serra nunca fue médico, es un abogado importante que fue ministro de Salud, pero la gente le cree un gran médico. Y para nosotros en la campaña estábamos frente a un adversario que era un gran médico, no un gran abogado, porque lo real está en la mente de la gente. Los que van a votar tienen en su mente una serie de concepciones y como dijo uno de los padres fundadores de la consultoría política, Tony Schwartz, usted no puede cambiar lo que está en la mente de la gente. Las campañas no son para educar. Este es un elemento importantísimo. No son para educar. Las campañas son para ganar las elecciones o para conseguir una determinada meta. Schwartz, en su libro El acorde comprensivo, que yo traduje al español, dice que es como que sobre un escenario de teatro está un piano. Sale el virtuoso y puede hacer una de dos cosas. Tocar el piano como esté. Seguramente está desafinado una tecla u otra, pero él debe, según Schwartz, conseguir tocar un acorde con teclas negras, negativas, blancas, positivas, que mueva al auditorio en una dirección, que mueva a apoyar al candidato. Si es que en vez de hacer eso decide educar la situación, puede sacar unas herramientas y ponerse a componer el piano, en cuyo caso le van a sacar a patadas del teatro. Usted debe tocar el piano como está, pero si la gente está creyendo una brutalidad. Y sí, si usted no es juez de la gente, usted es un servidor de la gente que está buscando su apoyo. Si es que piensa en brutalidades o no, no es su problema. Usted tiene que comunicarse con esa gente como está. El paradigma de nuestra profesión la puso Joseph Napolitan, de quien ya habíamos hablado. Él fue el estratega jefe de la campaña de John F. Kennedy en 1960. Napolitan era una mente privilegiada. Tuve la suerte de trabajar con él, incluso de sacar un libro conjunto con él, Cien peldaños del poder. Y fue Napolitan quien durante varias décadas decía la palabra sagrada en consultoría política. En 1985 él se retiró de la profesión
en una conferencia que brindó en el London School of Economics and Political Sciences, y ahí leyó un texto que se llamó Las 100 cosas que aprendí a lo largo de mi vida. Estoy hablando de los 80s, principios de los 80s, era el texto sagrado y secreto de los consultores. En ese tiempo, Napolitano por alguna causa no quiso editar esa cosa, pero todos teníamos fotocopias del texto en el bolsillo. Entonces yo estaba discutiendo con otro consultor, le decía, mira, lo que tiene que hacer en este momento para salir del aprieto en que está Milei es atacar a Cristina, porque es la única forma de cambiar de escenario y lograr que la gente se dedique a pensar en Cristina en vez de pensar en las monedas virtuales. El otro me sacaba el texto y me decía, mira, Pensamiento 67 de Napolitano dice que nunca un presidente debe atacar a una mujer por tal causa. Discusión cerrada. Si Napolitano decía eso, era palabra sagrada. Él puso las bases del paradigma de la consultoría política. Incluso creó la palabra consultor político. Napolitano, entre varias cosas, puso tres condiciones centrales. El día de la elección es necesario que al menos un 95% de la gente identifique al candidato, sepa quién es. Es necesario que se estudie a fondo el agrada y el desagrada. Debe haber más gente que vea bien al candidato que gente que lo ve mal. Napolitano puso escalas. Dijo, cuando su candidato tiene 30% o más de 30% de negativas, aceptable. Si llega al 40%, dedíquese a reparar ese daño. Si pasa del 50%, retírese. No va a ser posible lograr triunfar en estas elecciones. En ese caso, opte por el plan B, que es hacer una campaña de posicionamiento como la que hicimos nosotros con Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires el 2005. Él tenía 65 de negativas. Al tener 65 no podía ganar la jefatura de gobierno según el paradigma de Napolitano. Y por eso hicimos una campaña para diputados con la sola intención de mover este elemento, de bajar las negativas y tratar de tener más positivas. Luego está el tema de la profundidad. No es solamente el tema de que me caiga bien o mal el candidato, que es lo central, sino también saber por qué. Entonces hay distintos tipos de preguntas, de las cuales la más sencilla es, ¿qué tiene de malo Javier Milei? ¿Qué tiene de bueno Javier Milei? ¿Qué tiene de malo Sergio Massa? ¿Qué tiene de bueno Sergio Massa? Sin sugerir posibilidades, para que la gente diga lo que se le ocurra. En ese momento vamos a tener una información que viene directamente de la gente, que puede decir lo que quiera, pero que nos dice qué tan positiva y qué tan negativa es la imagen de cada uno de los candidatos. Cuando hicimos la campaña presidencial de Mauricio Macri en Argentina, el candidato, el gobernador de Buenos Aires, Scioli, tenía una imagen positiva en varios aspectos muy profundo. Y era muy difícil ganar las elecciones a Scioli, porque había proyectado una imagen de que era una muy buena persona, un poco distraído, medio bobo, pero gran tipo. Entonces, en preguntas que nosotros hacemos como, si usted sufre un percance de pronto y tiene que encargar sus hijos a un candidato, ¿a quién le encarga? ¿A Scioli, a Massa o a Macri? El 80% le encargaba a Scioli. A Macri decían, no, es muy distraído, salir de fiesta, de conseguir, nada, no, es de descuidar a los niños. Massa no, él no se queda con los niños. Scioli, en cambio, qué buen tipo. Si el elector ya piensa que es un buen tipo, está dando un paso en dirección a votar por él. Entonces hay que tener cuidado con eso. La profundidad positiva de Scioli era muy buena en todo lo que tenía que ver con su persona. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto. Ese fue el esquema que
planteó Napolitan desde 1960 y con el que fundamos la escuela de consultoría política más importante del mundo en la George Washington. Todos los que fundamos esa escuela hace un poco más de 30 años éramos discípulos de Napolitan o de la escuela de Napolitan. Estos principios se tuvieron como sagrados durante muchísimo tiempo, hasta que la sociedad hiperconectada se fue instalando con fuerza. Las computadoras alteraron la mente de la gente de manera radical. Los seres humanos actuales no somos parecidos a los de hace 20 años. Directamente somos distintos. Y esto no es algo que está armado por nadie. No hay, como está de moda tener una teoría conspirativa, no hay unos malos. No, no, no. Es que la velocidad de la comunicación y la cantidad de comunicación que tenemos nos hizo distintos y estimuló el fortalecimiento de determinadas pulsiones negativas en la sociedad. Actualmente, y lo vamos a ver en detalle, en las elecciones realizadas después de la pandemia, que nos obligó a todos a un curso intensivo de Internet, lo negativo pesa más. Los candidatos principales de Estados Unidos, el señor Trump, Hillary Clinton, Biden, Kamala, Trump otra vez, todos han tenido más de 50 negativas. Según la teoría que mantenía Napolitan, todos debían haberse retirado. Y alguno de ellos ha ganado en todo lado. En estudios que hicimos a fondo en la última elección presidencial peruana, para ver qué iba a pasar cuando ganó Castillo, todos tenían más de 50 negativas, todos los candidatos. En las investigaciones a fondo que hemos hecho en Ecuador para las elecciones que están en curso, ahorita estamos yendo a la segunda vuelta, todos los políticos ecuatorianos tienen negativos y la mayoría tienen negativos mayores de 80%. Deberían desaparecer de la faz de la tierra esa una política. Se volvió el electorado negativo. Sigue muy poco a los líderes, sigue poco a las instituciones, le importa un rábano a las instituciones. Y tiene una forma de ser distinta a la que tenían los seres humanos hasta hace 20 años. Algo de esto fue lo que nos motivó a Santiago Nieto y a mí a escribir el libro Sexualidad, Internet, los nuevos políticos, los nuevos electores latinoamericanos. Porque percibimos que los valores femeninos y la Internet habían alterado la mente de la gente. Dos votos que se pueden conseguir son positivos. Veamos a ver cuándo y vamos a ver algunos ejemplos. Votos que básicamente dicen, a mí me cae muy bien Noboa, me parece un tipo joven, simpático, inteligente, voto por él. Votos negativos, personas que dicen, no, a mí me cae mal Noboa, pero como la candidata que se le opone pertenece al grupo de Correa y odio a Correa, yo voto negativamente. No es que voto por Noboa, sino que voto en contra de Correa. Voto negativo. Voto pragmático. Este lo usamos mucho en la campaña de diputado de Mauricio el 2005. Mauricio tenía unos negativos muy extendidos, 65%, pero que además eran muy intensos. La gente le tenía una resistencia brutal en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires en la que en ese entonces Cristina Kirchner tenía 75 de positivas, Néstor tenía 80 de positivas y Macri 65 negativas. Era una hecatombe para Macri. Macri era conocido como un tipo antipático, pero que había sido un gran presidente de Boca, que había hecho cosas muy buenas cuando él administró algo, lo que fuere. Entonces, la campaña del 2005 tuvo que ver, y hoy ya vamos a ver incluso algunos spots, con el voto pragmático. No sé si es simpático o antipático este Macri, pero la verdad es que como es tan eficiente, si vos votas por él y él llega a ser jefe de gobierno, vas a vivir mejor. Pragmatismo.
No había otra en ese momento porque no era posible proyectar una imagen simpática de Mauricio para que tenga votos positivos, ni negativa de Cristina y de Filmus, que era el candidato, para que tenga votos, Mauricio tenga votos negativos de Filmus. Pero el pragmatismo nos salió muy bien, ganamos la jefatura de gobierno. La gente decía, sí, es eficiente, va a ser una buena ciudad. Hay un cuarto tipo de voto que es de temor. La gente teme algo o a alguien y cree que el candidato por el que vota le puede ayudar a enfrentar ese mal. Vamos a ver hoy día con más detalle todos estos tipos de voto. ¿Cómo Perdón, sacar? profesor, ¿se puede preguntar algo? Sí, Pablo es mi nombre, mucho gusto, gusto escucharlo. Yo ¿qué quiero tal, Juan? preguntarle por el voto de odio que podría haberse manifestado en las elecciones, en el balotaje entre Milei y Massa. Si es posible calificar un voto de odio más que de temor. El voto de Gracias. Milei fue un voto negativo. Fue un voto contra el establishment, contra Massa y contra el PRO y contra los viejos. Vamos a ver en detalle, Milei fue un anticandidato. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Lo fue también Castillo en Perú, lo fue también Lasso en la segunda vuelta de Ecuador, lo fue Noboa en Ecuador. Son candidatos que en esta época, en la sociedad hiperconectada, rechazan el establecimiento en el sentido más amplio. Establecimientos son los políticos, los intelectuales, los medios de comunicación, todo. Es el voto de Trump. Esto está de moda en esta sociedad hiperconectada y es un fenómeno sobre el que entraremos, pero es un voto negativo, es un voto, estoy en contra de todo. ¿Por qué? Pues hay que cambiar. Y los periodistas son todos unos pillos, los ricos son unos pillos, los políticos son mentirosos, los curas son una catástrofe, la iglesia es negociante. Es un voto negativo en contra de todo, de la generalidad. Por eso es que incluso en un país en que hay bastantes católicos como Argentina, cuando Milei le dijo representante del maligno al Papa, no pasó nada porque es un candidato que busca votos negativos de todo tipo. Pero no fue un voto de odio, pero sí un voto negativo que es parecido. ¿Cómo, cómo conseguimos la información para saber qué hacemos? Con encuestas. Las encuestas no sirven para predecir el futuro. Intentar predecir el futuro con las encuestas es imposible en la sociedad líquida. Actualmente la información corre a una velocidad descomunal. Si ponemos como ejemplo lo ocurrido con la moneda virtual que promovió Milei el viernes, tomemos en cuenta que en cosa de 3 o 4 horas levantaron al menos 100 millones de dólares, porque la velocidad con la que circula la información ahora por la red es descomunal y la gente cambia de posición muy rápidamente. No es posible predecir mucho ahora. Lo que sirven las encuestas es para profundizar en estos temas que estamos tratando en todo este curso y en este caso para saber qué imagen mismo tiene nuestro candidato, tienen los adversarios, tienen otros influyentes en el proceso electoral. La investigación cualitativa siempre debe hacerse junto a las encuestas. Es otro tipo de investigación. No se hace con una muestra determinada, es una investigación a fondo de tipo psicológico para ver por qué la gente en la encuesta responde como responde. Nosotros siempre en el equipo tenemos un investigador exclusivamente dedicado a eso, a estudiar la psicología de la gente y los porqués de las actitudes que toma. ¿Qué pasa con la imagen de los actores políticos? Lo primero que averiguamos es la identidad. ¿Cuánta gente conoce al candidato? ¿Cuánta gente conoce a sus adversarios? ¿Cuánta gente conoce a otros actores que nos importan y que están en el escenario, que pueden influir en la elección sin ser candidatos? Desde luego que hay que estudiar sus entornos. El candidato no está solo, está en un
conjunto que en los países más antiguos, más institucionales, son centralmente sus partidos. En México usted tiene que estudiar qué es lo que la gente piensa sobre el PRI, el PAN, el PRD y Morena, porque la gente vota mucho por partidos y le importa si usted está en un partido o no. Eh, en el caso de anticandidatos que no tienen partido como Milei, hay que ver su entorno. ¿Qué piensa la gente de Karina, de la gente que les rodea, etcétera? Pero en la teoría antigua, la de Napolitan, el maestro decía, usted no debe agarrar un contrato si no tiene por lo menos un año por el tema de la identidad. Si no es muy conocido su candidato, tiene que hacer eventos, tiene que asomarse en escenarios raros, tiene que llamar la atención para que la gente ubique quién era él. La identidad era uno de los principales problemas en ese entonces. Después de la pandemia, esto de la identidad no tiene la misma ruta lenta. Con la red uno se puede dar a conocer a una velocidad descomunal. Hay un profesor del MIT, Alex Pentland, que ha creado toda una ciencia para ver cómo viralizar los mensajes y lograr identidad a gran velocidad. Ahora es posible que un candidato que era casi desconocido, como Milei en Argentina, como Castillo en Perú, como Noboa en Ecuador, eran casi desconocidos, hasta 3 meses antes de la elección. Y a través de las redes se hicieron conocer a una velocidad descomunal. Pero bueno, la identidad es necesaria. Definitivamente en esta elección ecuatoriana de hace 2 semanas, hubo 14 candidatos que sumando todos sus votos no llegan al 4%. Y solamente 3 candidatos que estuvieron sobre el 5%. ¿Por qué? Por falta de identidad. No les conocían. Y nadie vota por alguien a quien no conoce. El otro elemento que se mide y es central es el desagrado. Esto es lo central. Si la gente rechaza al candidato, normalmente es difícil ganar. Digo normalmente porque a veces ganan porque son rechazados. Eso vamos a ver después, que es un anticandidato. Un anticandidato es el que gana porque causa reacción negativa. Pero normalmente no es así. Hay que intentar que el candidato al que usted asesora pierda los desagrados, pierda los negativos. La relación es una medida central que se obtiene dividiendo el agrada sobre el desagrado. Si un candidato tiene 60 de agrada y 30 de desagrada, usted divide 60 para 30, sale 2, y esa es la relación básica para ganar una elección. 2. Si tiene 70 positivas y 10 negativas, va a salir de 7. Es muy fácil ganar en ese caso. Pero la relación es clave y durante toda la campaña se monitorea la relación, porque en la medida en que la relación sube, estamos obteniendo mejores posibilidades de ganar las elecciones. Vuelvo a decir, todo esto en el paradigma en el que yo me eduqué con el maestro Napolitán hace 50 años. Funcionó muy bien hasta hace 10 años. Hay variables que seguimos también todo el tiempo. La credibilidad, esta es clave. ¿Le creen o no lo que dice al candidato? Si le creen, usted puede hacer campaña porque lo que dice su candidato va a tener un impacto positivo en el electorado. Si no le creen, es más difícil hacer campaña porque lo que diga el candidato, si no es escuchado, no sirve para nada. El candidato ofrece cualquier cosa, este no sabe lo que habla, estamos fritos. La credibilidad es muy importante, se mide con distintas preguntas, se ve en cada caso por qué falta la credibilidad. Por poner un caso, la mayoría de los presentes son argentinos. Claro,
Milei, uno de los atributos clarísimos que tuvo es ese de credibilidad. La imagen que tuvo siempre es, él dice lo que piensa, aunque sea metiendo la pata. Ante cualquier problema, dice algo y todo el mundo grita, ¿cómo es posible que prefiera a los perros que a los niños? No importa. Su aval era ese. Por eso es tan grave el último incidente que sufrió el presidente Milei. Porque al participar, no sé si participó o no, pero al estar envuelto en el escándalo de la criptomoneda, su credibilidad fue gravemente afectada. La gente no le cree. Y entonces ese escándalo tiene dos problemas graves. Uno, la credibilidad, que es clave. Sin credibilidad usted no puede ser ni presidente ni candidato. El presidente Fernández, el anterior presidente argentino, cuando ganó tenía credibilidad. Cuando instaló la campaña de las vacunas, credibilidad para arriba. Para él estalló el asunto con una fiesta que hizo en la residencia presidencial de Olivos, en que se desmoronó ante todo la credibilidad y después se desmoronó todo. La credibilidad es la columna vertebral de la imagen de un político. Junto a la credibilidad está la confianza, si la gente confía. No es lo mismo. Yo puedo creer que usted no me miente, pero no confiar en usted. Puedo confiar mucho en usted, aunque me parece que muchas veces miente. Pasaba con el candidato Scioli en la campaña presidencial de 2015. En la verdad no dice mucho. No, no, no. Pero qué confianza, qué buen tipo que es este. Yo confío en él. Cercanía. Esto es algo que fue importante antes, pero ahora es lo central. El candidato no puede ser una estatua, un tipo pedante que ve por encima del hombro a los demás. La sociedad hiperconectada es una sociedad horizontal. Yo no puedo, mi nieto no me puede tratar a mí como yo le trataba a mi padre. Mi padre era una autoridad universal, yo le trataba de usted, él de vos, yo era un súbdito y era el rey. Mi nieto me trata como un compañero del colegio. Abuelo, movete, hay que hacer esto. Vamos a enseñar los caballos cuando estamos en el campo. Se acabaron las distancias. Y un candidato que no logra ser cercano con la gente se complica. A Milei le hizo muy bien tener sus hijos perros. Es un elemento de sencillez. Actualmente los perros no son los perros de hace 20 años. Yo nací en una familia terrateniente, teníamos muchos perros en las haciendas. Cuando un perro se enfermaba, papá sacaba el revólver, le daba un tiro en la cabeza y fin del perro, para que no sufra. Si yo a mi nieto le digo que hay que matar a su perrito enfermo, mi nieto me mata a mí. Cambiaron los valores, ahora se respeta a los animales y es un gesto de cercanía el tratar bien al perrito, al gato. En México tuvimos algún caso de un candidato que tuvo que retirarse porque se vio en Facebook que el hijo era cazador. La gente dijo, ¿cómo? ¿Cazador? Es un asesino. No, 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 no puede ser. Era muy prestigioso ser cazador hasta hace muy pocos años. Los reyes iban al África a la caza mayor, era parte de ese rey. Cuando el rey de España fue a cazar un elefante, casi se acaba la monarquía. La gente dijo, ¿cómo mató un elefante? ¡Qué estúpido! Además iba con un amante. Bueno, un amante tiene todo el mundo. ¿Cuál es el problema? El país hizo una encuesta y se vio claramente que lo que le indignaba a la gente es que haya matado un animalito. Fíjense el cambio de la sociedad. Antes el rey de cualquier país debía ir a matar animales en África. Era parte de su estatus. Cambió, se necesita cercanía. Algo que es central es que es prohibido aburrir. Usted necesita que la gente hable de su campaña, hable de su identidad, hable de qué es lo que usted hace. Y para eso tiene que hacer cosas que sean interesantes. Ese fue el eje de las campañas que hizo Mauricio Macri desde 2005 al 2015 cuando tuvo estrategia. Desde el 2015 quiso ser un hombre serio que pedía sacrificio y no ha ganado ni la vicepresidencia del Boca. No se puede aburrir. No hay duda de que
Milei es un tipo divertido. Yo, cuando veía propagandas en la última campaña electoral, entre ver la de Pato Bullrich o la de Massa, y había la de Milei, veía a Milei porque con Milei algo divertido iba a pasar. Iba a insultar a alguien, iba a cometer alguna barbaridad. Eh, con Milei uno no se aburre. Vamos a ver ahora un ejemplo de un candidato a diputado federal por la ciudad de Sao Paulo que solamente sacó votos por eso, porque no aburría. Cuando hicimos la campaña de Marina Silva, no tuvimos un candidato adecuado para Sao Paulo. Marina Silva tenía pocos amigos, éramos poquitos. Y un payaso profesional, Tiririca, decidió lanzarse como candidato a diputado federal. Es el diputado federal con más votos en toda la historia de Brasil, 1,5 millones de votos, solamente en Sao Paulo. ¿Y qué hacía él? Shows de payaso. Vamos a ver hoy día varios spots de él porque es curioso. Uno dice, ¿qué está haciendo este? Empezó con un show, un spot en que decía, ¿usted sabe para qué sirve un diputado federal en Brasil? No, no es cierto. Yo tampoco tengo ninguna idea. Nadie sabe para qué sirve. Por eso le pido que me vote y cuando me elija, yo voy a ir a Brasilia a averiguar de qué se trata y después le cuento. O sea, más irresponsable que eso, imposible. Pero es el diputado con mayor votación de la historia de Brasil. Tenemos el elemento este de diversión, cuán importante es. Zelensky hizo una campaña así en Ucrania. Él era un cómico de la televisión. Hizo una campaña maravillosa. Yo tengo toda la campaña de Zelensky porque fue extraordinaria. El tipo hizo reír a todo el país. Y cuando se lanzó, se suponía que sacaría un 3%, un 4%. Ganó las elecciones ampliamente, divirtiendo. Finalmente, en todos estos juegos de imagen, hay que tomar en cuenta el tema de David y Goliat. Esto lo acuñó Gladwell, un gran autor norteamericano, de un libro muy divertido que se llama David y Goliat. La gente vota siempre por David y no por Goliat. Si el candidato es rico, es mejor que no se vea que es tan rico. Si el candidato es muy poderoso, es mejor que no se vea muy poderoso, porque la gente más fácilmente vota por aquel que parece débil que por aquel que parece que va a arrastrar. Si vamos a la política argentina del último tiempo, pensemos en el debate entre Massa y Milei. Indudablemente Massa fue mucho más preparado, más estadista, contundente, le barrió en el debate. Milei casi que quedó contra las cuerdas, golpeado. En algún momento dijo, ¿y qué más quieres preguntar? Y lo he conversado con ellos. Le dije, Sergio, vos ganaste el debate y perdiste todos los votos. Porque se vio un tipo que le golpeaba a una persona que era inerme, que estaba sin posibilidad de defenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser Goliat. El gran problema de todo presidente que busca la reelección es que por ser presidente que se reelige es Goliat y su adversario es David. De hecho, ni siquiera en países en los que siempre se reelige el presidente, como Estados Unidos y Brasil, lo lograron hacer Trump y Bolsonaro. Mi identidad en definitiva es cuánta gente conoce al candidato, la meta es del 90%. Ahora, si usted no tiene identidad en la sociedad líquida, en la actual, puede ser bueno. Porque si le conocen poco, con los medios que hay ahora, puede instalarse rápidamente si tiene una estrategia, es decir, si toma en cuenta todos los elementos que vamos a ver en el curso, todos, y coordina bien, puede instalarse. Puede ganar. Que gane Pedro Castillo en Perú era completamente imposible. En la encuesta que nosotros hicimos un mes antes, sacaba 11%. Pero era poco conocido, nadie sabía bien quién es este tipo. Es un tipo a caballo y con sombreros. Este no se parece a los políticos. Mucha gente que no quiere a los políticos vota por él.
Milei era un personaje casi desconocido 2 años antes de ser presidente. Noboa era absolutamente desconocido hasta que fue presidente. Le conocieron en la campaña. Pero si le conocen poco, es posible escribir su biografía para la mente de la gente. Si le conocen mucho y la mayoría le ve mal, estamos en problemas, normalmente. Porque si ya le conocen todos y tienen un prejuicio en su contra, va a haber que pensar mucho para conseguir votos. Si le conocen muchos y la mayoría le ve bien, es el caso fácil. Caso fácil que, sin embargo, en las elecciones post-internet no no opera tan inmediatamente. Los desconocidos tienen más oportunidad que los muy conocidos en la sociedad de internet. Esta es una plantilla de lo que preguntamos cuando asesoramos a Marina Silva en Brasil, para que vean cómo se mide el conocimiento. No solamente si te conoce o no conoce. En la primera columna está Dilma Rousseff, en la segunda Serra, en la tercera Marina Silva, que era nuestra candidata. Era la más débil. Usted le conoce bien, sabe bastante sobre ella o sobre él. A Serra le conocía a todo el mundo. A Dilma poco, era una ministra de Lula que era muy conocido. Y a Marina le conocía muy poquitos. ¿Sabe más o menos algunas cosas sobre ella? ¿O él? Serra, entre los que le conocían mucho y sabían algunas cosas, estaba en el 73%. Dilma, un 47, 48. Marina, un 28%. Sabe poco sobre ella. Serra 15, Marina 26. Total de los que sabían algo de Dilma eran 71%, de Serra 88%, de Marina 55%. Teníamos un claro problema estratégico de identidad y es a lo que nos dedicamos inmediatamente, a subir la identidad de Marina. Sabe solo el nombre, pero nada más, el 26% de Marina, el 10% de Serra. Nunca ni hablar de él o de ella hasta ahora. Ni habían oído hablar el 18 sobre Marina, el 6 de Dilma. Y entonces, total, de los que no saben nada sobre el candidato, teníamos 44 nosotros y 11 Serra. Entonces, cuando uno hace esto, encuentra que lo importante, en este caso, es lograr identidad. Hay estrategias para lograr identidad, hay estrategias para bajar los negativos, pero son distintas. En cuanto a los desagrada, esta es la medición más importante o fue la medición más importante. A fines del siglo pasado acuñamos nosotros un término que se generalizó después del anticandidato, para aquel candidato que, siendo completamente negativo, ganaba las elecciones. Eso lo acuñamos después de que perdió nuestro asesorado Jaime Nebot frente a Abdalá Bucaram la presidencia del Ecuador. Abdalá tenía todos los negativos posibles y cada cosa que hacía le hacía más antipático. Y mientras más antipático era, más votos tenía. Era un anticandidato. Ahí acuñamos ese concepto en un texto que publiqué en Costa Rica. En principio, cuando la gente rechaza al candidato es difícil ganar. Pero en el caso de los anticandidatos, los votan porque desagradan. Aquí hay un tema importantísimo y es que cuando usted hace campaña negativa en contra de un anticandidato, le fortalece. Porque la gente está votando por él porque es negativo. Entonces, eh, todo se vuelve una locura. Nosotros perdimos la elección de Nebot porque Nebot no quería entender este concepto. Decía, no, no puede ser. Hemos encontrado un video en el que el candidato ordena que asesinen a un periodista. Están en una manifestación, le llama un ayudante, le dice, mira, ¿ves ese periodista ese que está con una
camisita color tierra, sí. Es un hijo de puta, no se deja sobornar de ninguna manera. Hay que matarlo, así que ordena que lo mate. Uno pensaría que en principio ese video no debe atraer votos. La gente de Bucaram se mataba de risa. Fíjate qué inteligente que es Bucaram. Es capaz hasta de matar con tal de hacer las cosas. Se reía, le fortalecía. Nebot se empeñó en difundir eso todo el tiempo. Asesina. O sea, no, Nebot, cada vez que tú difundes eso, es que sube el desagrada. Sube el desagrada y sube la votación, porque es lo anticandidato. La gente no quiere un tipo bueno, quiere un tipo malo. Y a veces pasa eso. El desagrado se mide de distintas preguntas, si cae mal, si desconfían de él, si no tiene credibilidad. Actualmente las imágenes se han vuelto negativas masivamente. Ya les hablé de Trump y Hillary, de Trump y Biden. Podríamos hablar esta vez de Trump y Kamala. En Colombia los candidatos tenían una imagen enormemente negativa. Yo hablé con el presidente de ese entonces, Iván Duque, muy amigo mío, profesor, estudiante de nuestra facultad en su momento, y le dije, mira, aquí no va a ir a la segunda vuelta ningún conservador. Iván me dijo, estás loco, estamos gobernando el país 200 años, ¿cómo no vamos a ir a la segunda vuelta? Dije, la gente lo que dice es que por ustedes no vota. Va a ir por primera vez en la historia el candidato de la izquierda, que nunca había estado en la segunda vuelta, y algún idiota que pase por ahí, pero ustedes no. El día de la elección, efectivamente, fue Gustavo Petro, de la izquierda, y un señor que realmente no sabía en dónde estaba parado, pero no era político, era distinto. La clase política colombiana es muy sofisticada. La mayor parte de candidatos tienen posgrados, es una clase política, esa y la chilena son probablemente las clases, la mexicana, las clases políticas más preparadas de América Latina en conjunto. Pero no, las imágenes negativas son las que mandan. Lo mismo ha pasado en Perú, en Argentina, en Ecuador. En las elecciones contemporáneas los negativos pueden ser leídos de otra manera. Después se averigua la profundidad. Y a usted me dice que le cae mal Macri. En otra pregunta le digo, ¿y qué tiene de malo Macri? Y usted puede decir lo que quiera. Las preguntas abiertas tienen la ventaja de que el encuestador no está sugiriendo alternativas. Lo que surge lo que a la gente se le ocurre. Y a veces es sorpresivo porque sale como malo algo que a uno le parece buenísimo o como bueno algo que a uno le parece malísimo. Pero la gente piensa a su manera. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Vemos, cuando hacemos esta medición también, qué porcentaje de gente tiene algo bueno que decir del candidato, qué porcentaje es el de la gente que puede decir algo malo del candidato, para ver cuál profundidad está más difundida. Ahora, esto a través de la encuesta se puede hacer superficialmente. En una campaña buena hay que tener también un psicólogo, un investigador especializado en psicología, que pueda ir a fondo con esto de la profundidad, a saber por qué mismo le quieren o no le quieren a un candidato. Cuando hicimos eso con Mauricio Macri en el 2005, teníamos algunas hipótesis. Hombre rico, pedante, esto, el otro. En los focos lo que salió era por su papá. Y uno dice, ¿y el papá qué tiene que ver? Bueno, la gente, justa o injustamente, pensaba que Franco Macri había hecho negocios, era un tipo malo, y Mauricio lo que tenía de malo era ser el hijo de Franco Macri. Ahora, parecía medio absurdo que a un candidato le apareen tanto por ser hijo de alguien, pero ya sabiendo eso, durante varios años, los estrategas prohibimos que se le llame Macri, pues siempre Mauricio.
que no le vuelvan a llamar Macri nunca. En adelante es Mauricio. Y tratamos de lograr de que eso siga así durante los años. Kirchner se dio cuenta de eso y hizo un spot diciendo que hay un ecuatoriano diabólico que ha quitado el nombre a Mauricio, a Macri, diciendo que es Mauricio, pero este sinvergüenza es Macri, gritaba Kirchner. Sí, se dio cuenta, pero era tarde, siempre fue Mauricio, porque el nombre Macri tenía una asociación negativa por el padre de Mauricio Ranco Macri. Pero hay que averiguar por qué le ven mal, por qué le ven bien y utilizarlas. Cuando los negativos son altos, es posible conseguir votos en contra del otro, siempre que los propios negativos sean bajos y los del adversario sean altos. También se trata del terreno de la pelea. Si insiste el gobierno argentino actual en discutir el tema de la CryptoCoin, va a perder y perder puntos. Hasta aquí le está costando eso unos 7 puntos más o menos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos que tienen en su equipo gente preparada en esta profesión? Concretamente, Caputo es un tipo que conoce de esto. Lo que se hace es abrir otros frentes para que la gente discuta si Horacio Rodríguez Larreta hizo bien o mala campaña, si Beliboni hizo ni sé qué, para distraer la atención y sacar la discusión del terreno que no les conviene. No les conviene discutir lo de la COI. Entonces hay que conducir a los adversarios a un terreno que sea inconveniente para ellos. También se puede conseguir votos negativos siempre que sus propios desagrada y nunca votaría sean altos. No, cuando sus propios desagrada y su votaría, nunca votaría son altos, o sea, usted tiene mucha negatividad, evite la polarización. Trate más bien de llevar adelante su candidatura y que los otros se dispersen en varias alternativas. El candidato es el mensaje. No es cierto que un asesor gana las elecciones. Cuando un asesor dice, yo he puesto 20 presidentes, es un mentiroso. Los consultores, cuando son profesionales y tienen experiencia, son centrales. Pero aunque tengan el mejor asesor del mundo, si el candidato no es bueno, esto no funciona. ¿Es el candidato el que pierde o el que gana? El candidato es el mensaje. No me importa mucho lo que ofrezca, si escuelas, si educación. No, el candidato. ¿Cómo es él? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? ¿Con quién le ve usted en las fotos? Ese es el mensaje. El maestro Napolitan decía, solo el candidato importa más que la estrategia. Para él, el candidato es casi todo, la estrategia es lo siguiente y todo lo demás no importa. Yo alguna vez le dije, maestro, pero la plata, por ejemplo, no importa, pero sí quita los nervios. Decía, mira, cuando el candidato es bueno y tiene una buena estrategia, va a subir en la opinión pública, en las encuestas, la gente va a murmurar que está bien, y la plata va a venir, porque los empresarios pierden el teléfono del que está cayendo y buscan el teléfono del que está subiendo. Depende de cómo está yendo la campaña. Tony Schwartz, otro de los fundadores de la profesión, dijo algo que era bien importante. No invente un candidato. Su candidato tiene que ser lo que es. Hay que trabajar con la imagen del candidato para que lo que él tiene en realidad de bueno se vea más y para que lo que él tiene en realidad de malo se vea menos, tanto en la población como en los grupos objetivos que nos interesan. Ya veremos estos grupos objetivos en otra clase. Pero no invente, porque si usted es una persona de edad y trata de parecer jovencito trotando junto a un jeep, queda de viejo pendejo, no queda de joven. Si usted es de edad, hay aspectos, la experiencia, etcétera, que pueden servirle para traer votos. Pero siendo lo que es usted, no se disfrace de lo que no es,
porque, y peor en la sociedad del Internet, en que hay tanta comunicación, la gente se percata rápidamente de la verdad. Y cuando se dan cuenta que usted está mintiendo, se hunde todo. Cuando hay negativos altos, no importa si es anticandidato, y vamos a ver eso con ejemplos enseguida. Se mide estas mismas variables con nuestro candidato, con los adversarios, para saber su situación, su credibilidad y para jerarquizarlos. En una campaña usted tiene varios adversarios y siempre habrá uno o dos a lo mucho adversarios reales que son peligrosos, que pueden ganarle, y otros que son chiquitos, que son inofensivos y que en muchos casos a usted le conviene que crezcan para que le quiten votos del adversario principal. Entonces en México tuvimos una campaña en la que nuestra candidata era una mujer joven, muy bonita, muy disruptiva, que armó un relajo descomunal en un sitio en el que el partido al que asesorábamos no tenía ningún chance. Dijimos, bueno, con esto podemos sacar un 10%, un 12%. La cosa fue genial. Todos los pibes se engancharon en la campaña. Eh, la, la última pieza de la campaña fueron preservativos de colores muy llamativos. Decía, tira seguro, vota por fulana. Y esto sacaban los chicos de los colegios, les arrancaban los padres de las manos. Se armó un relajo descomunal. Pero la chica esta, que era muy jovencita y muy sensual, muy atractiva, llegó a un 30% más o menos de la votación y dividió totalmente al electorado. Había un 30% que le adoraba y un 70% que quería prenderle fuego porque le detestaba. No es que tenía mala imagen, le detestaba. El adversario tenía sobre los 45, el principal adversario, y había otro adversario menor que estaba por el 10. Allá no limitaban ni a la radio, a ningún lado. Ese tipo estaba liquidado. Jerarquizadas esas cosas, claro. Había un candidato que era el adversario real. Había otro candidato que nos convenía que crezca. Primero porque estaba muy chiquito y aunque crezca no nos iba a ganar. Segundo porque quienes no votaban por la candidata nuestra la odiaban y no iban a votar por ella. Si lográbamos que voten varios electores, muchos electores del candidato principal, voten por el candidato chiquito, podíamos ganar. ¿Qué hicimos para ayudar al candidato chiquito? Le atacamos violentamente. Otra materia que dictamos en Washington, materia mía, fue ataque y defensa, y mi socio Santiago dictó la materia crisis. Con estas dos cosas daremos el segundo curso de este posgrado en este mismo año, en la segunda parte del año. Una de las utilidades de atacar es ayudar. A este ya no limitaba a nadie, ya no era noticia. Nuestra candidata arremetió contra él. Es el colmo, que un tipo tan viejo, tan absurdo, tan ridículo. Es más, a mí me cae bien el que está segundo. Me parece un buen tipo. Basta oír que a ella le caía bien el segundo, se le fue el 10%. Y así esta bruja le ve bien al candidato este, no lo voto. Logramos que crezca mucho el tercero y ganamos las elecciones para alcalde con este juego. Porque toda esta investigación nos permitió jerarquizar, saber qué adversario nos convenía que decrezca y qué adversario nos convenía que crezca. Se estudian también los partidos, en nuestro caso el de los adversarios, y también los personajes relacionados, porque si bien es importante, era importante saber que el candidato Fernández estaba de candidato a la presidencia de Argentina, era más importante estudiar la imagen de Cristina, que era un personaje relacionado, no era la candidata principal, pero era la que más llamaba la atención al electorado. Se estudian también a otros en el escenario.
Hay instituciones, personajes que influyen, la iglesia, los medios, las Fuerzas Armadas en países que no son Argentina, los gobiernos, sindicatos, etcétera. A todas estas instituciones, si son importantes para esta campaña, las estudiamos. Insisto en esto de esta campaña porque ninguna campaña se parece a otra. En cada campaña hay que estudiar lo que sirve para conseguir la meta que nos hemos propuesto en esa campaña. Dicho esto, veamos qué votos se pueden conseguir. Porque los votos que buscamos son una combinación de distintos tipos de votos. Unos los votos positivos, aquellos a quienes logramos comunicar que nuestro candidato es una buena persona ante todo, es confiable y vale la pena votar por él. Los votos negativos, aquellos a los que les convencemos de que nuestro candidato es la única alternativa para detener a un adversario negativo. Si quieren, el Frente por el Cambio, como se llama lo que dirigió Mauricio entre el 2005 y 2015 en Argentina, fue un frente antiperonista, antikirchnerista. La gran razón para votar por ellos era paremos a los peronistas. Votos pragmáticos, ya hablamos, aquel que no le ve tan bien al candidato, pero cree que le sirve votar por él. Votos partidistas, que ya solamente existen en México, uno que otro país de Centroamérica, en Chile, en Uruguay. Gente que vota por el partido, sea quien sea el candidato. Eso desapareció en casi todo lado. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, totalmente. En donde pesa mucho es en Paraguay. La gente vota por el Partido Colorado porque es del Partido Colorado y punto. Y votos temor, diciéndole nuestro candidato puede librarte de un mal. Vamos a ver algunos spots de todos estos tipos de voto, no porque creamos que los spots de propaganda son lo central, sino porque ayudan para entender los conceptos. Y no olvidemos que lo más importante es lo que Manuel Mora y Araujo, este intelectual argentino, llamó el poder de la conversación. Este libro de Manolo lo recomiendo altamente. A los que puedan leer este libro van a encontrar ahí una mina de sabiduría. Manuel Mora de Villarrajo fue mi profesor en la Fundación Bariloche y publicó este libro, El poder de la conversación. Si usted logra que conversen sobre su campaña, sobre su candidato, usted está haciendo una buena campaña. ¿Qué pasa con los votos positivos? Tienen que hacerse a partir de un candidato que tiene una imagen positiva. Votos positivos no podíamos lograr en la ciudad de Buenos Aires en 2005 cuando Macri tenía 65 de negativas. No. Ahí pudimos encontrar un voto pragmático, pero no el positivo. No debe tener profundidad negativa. Debe tener un bajo nunca votaría. Y tiene que significar de alguna manera una esperanza. El candidato que busca votos positivos es un candidato que debe implantar en la campaña que él sirve para que vivan mejor los demás. Va a lograr que la gente viva mejor. Este spot es hecho para la reelección de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las encuestas de ese momento decían que Mauricio tenía total apoyo, bueno, total menos del 25% que siempre fue peronista en la ciudad, pero estaba cerca del 70% de apoyo, su gobierno estaba muy bien evaluado, la gente estaba contenta con lo que había hecho como jefe de gobierno, y entonces la comunicación era completamente positiva. La comunicación no es positiva o negativa según me caiga bien o mal el candidato a mí. Generalmente me caen mal. Pero depende de qué es lo que la gente está pensando. Si la gente dice, es una porquería este gobierno,
no venga con un spot positivo porque va a quedar como quien baila en un velorio. Pero si la gente está contenta, puede ir a buscar este voto positivo. Este es un spot típico de voto positivo cuando se está eligiendo un jefe de gobierno bien evaluado. Somos vecinos, nos hacemos favores, nos prestamos las herramientas y nos devolvemos las pelotas, nos damos la llave cuando nos vamos de vacaciones y hasta nos regamos las plantas. Este es un buen momento para acordarnos del valor de esos gestos de todos los días. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. Y si la ciudad nos une, el que está al lado, ¿no es también un vecino? Sea el lugar de la ciudad que sea. Son esas pequeñas cosas las que nos hacen grandes. Grandes, como para poder juntarnos, Pensemos igual o pensemos distinto. a seguir haciendo juntos. La ciudad en la que todos queremos vivir. Este es el verdadero poder de los vecinos y nosotros estamos acá para defenderlo. Todo depende de la investigación. Ustedes verán que al final asoma esa placa amarilla con muchos colores impregnados. Eso fue porque el gobierno de Macri había usado el amarillo como color de la ciudad y la gente se sentía excluida por el amarillo. Muchos decían, yo no tengo que ver con el pueblo, no soy amarillo. Entonces empezamos esa campaña con una viralización del mensaje, vos sos bienvenido, refiriéndonos a quienes no eran del PRO. Y metimos un montón de colores para que sientan que no éramos amarillos, éramos de todos los colores. En el 2010 hicimos en Brasil la campaña de Marina Silva. Marina tenía una biografía excepcional. La campaña fue su biografía, simplemente. Mujer nacida en un serengueiro, en la selva. Un serengueiro es un sitio aislado en donde la gente recoge caucho, cortan el árbol, recogen el líquido del caucho. Nunca había salido a la civilización, decirlo de alguna manera. Y por distintas anécdotas que podríamos pasar toda la tarde comentando la vida de Marina, que es una maravilla, ella creía que Cristo le había ofrecido que aprendería a leer y a escribir antes de morir. Ella estaba convencida de eso. Cuando cumplió 16 años, su abuela le dijo, vos estás muerta ya. Tienes plomo en la sangre por cantidades, tienes una hepatitis furibunda, tienes todas las enfermedades posibles. Así que no vas a durar más de una semana. Te vamos a enterrar muy pronto. Y ella dijo, pero abuela, Cristo me dijo que yo iba a aprender a leer y a escribir antes de morirme. Le dijo la abuela, y no sé cómo sea eso, pero no va a ser posible. Entonces Marina, 16 años, analfabeta, pobre, le dijo a la abuela, ¿cómo se llega a alguna ciudad? La abuela le explicó, yendo por esos senderitos, llegas a esto, de ahí, tomas un bus para ir a la ciudad de Acre. Marina hizo eso en busca de su alfabetización. Cuando llegó a Acre se alojó en la casa de otra persona afroamericana como ella, un pariente que vivía en los suburbios de Acre. Fue al hospital, ahí le dijeron efectivamente, usted ya no tiene remedio. Podemos dar unas pastillas para que no le duela mucho lo que vive, pero si acaso durará 1 o 2 semanas, pero no tiene remedio. Tómese 3 pastillas de la mañana, 3 del mediodía, 3 de la noche y va a mitigar sus dolencias con eso. Marina nos contaba después que su razonamiento de persona de la selva, que no tenía ninguna idea de medicina ni cosas de estas, fue, si tomando 3 mejoro un poco, si me tomo 30 me va a ir mejor. Volvió al hospital, les dijo a los médicos, oiga, ¿y si se me pierde el frasco con las pastillas, qué hago? Venga las veces que quiera, usted está calificada de menesterosa, menos que pobre. Usted es
lo último que puede ser. Entonces, en su caso, las veces que quiera le daremos un nuevo frasco de pastillas. Marina muy contenta con eso. Se pegó 30 a la mañana, 30 al mediodía, 30 a la tarde, siguió tomándose decenas de pastillas. Y como nos decía cuando era candidata presidencial, y ya ve, Jaime, que no hay que creer en los doctores. Me fue muy bien, estoy vivo. Para alfabetizarse, se empleó como empleada doméstica de un profesor rural a cambio de que le enseñara a leer. Así aprendió a leer, siguió tomando sus pastillas, siguió con una salud al borde de la muerte siempre. Y cuando fuimos nosotros en el 2009 a la campaña, como ella es una mujer afroamericana, muchos creían que debía hacer campaña en el nordeste de Brasil, que es una zona negra. Era la primera vez que una mujer negra era candidata, debían ir por allá. Nosotros, encuestas, estudios, focus, nos dimos cuenta que los temas de Marina no eran atractivos para la gente más pobre. Ella era una ecologista, amaba la selva, quería que siga la vida en la selva, ¿no? La foresta, como dicen los brasileños. Era una ecologista fanática que creía que la educación es una maravilla porque se alfabetizó y para ella eso fue un milagro en la vida. Creía que la salud es una maravilla porque vivía agonizando. Y bueno, dijimos, esos son los temas de la campaña, pero no son temas para gente muy pobre. El ecologismo es tema para gente estudiada, estudiantes universitarios, tipos que están en las ciudades. Es un tema de ciudad, no es un tema de campesinos marginales. Se lanzó una campaña maravillosa. Se logró que los artistas de Brasil masivamente plegaran a la campaña de esta mujer ecologista, imaginativa, distinta, africana. Perfecto. Y la Asociación de Artistas de Brasil hizo un spot positivo totalmente para ayudar a la campaña. El señor Cameron, que había hecho una película famosísima en Estados Unidos, Avatar, supo de la campaña de Marina y vino a Brasil, hizo varias propagandas, participó en la campaña porque estaba fascinado. Había muchos europeos y norteamericanos que habían encontrado la candidata perfecta. Mujer, negra y ecologista era lo que a un liberal o a un woke, como diría Milei, les realiza. La Asociación de Artistas de Brasil hizo este spot, que es positivo y que muchos los criticaron diciendo, ¿cómo hacen esa brutalidad con una negra? Los votos de los negros no van a venir por aquí. Claro, van a venir los votos de gente educada. Todos los actores de teatro, nuestro target eran los universitarios, las ONGs, etc. Tuvimos un éxito descomunal, sacamos más del 20%, más de 20 millones de votos en Brasil. Pero este es el típico spot completamente positivo que usamos con una candidata que era positiva. Nunca criticó a nada ni a nadie. Gente, 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 Marina presidente. Gente, 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 Marina é presidente. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina e a gente é ela. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina. Vamos com ela. Gente, 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 Marina presidente. Gente, 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 Marina presidente. Ela é da Silva, ela é da selva. Más había un
un truco aquí. El presidente Lula da Silva es el presidente más popular que hemos encontrado en la vida. Lo adoraba. En una encuesta que aplicamos un mes antes de las elecciones, preguntamos, ¿usted votaría por cualquier persona que auspicie Lula da Silva? Y dijo que sí el 62% de los brasileños. 62%. Marina es Marina da Silva. Lula es Lula da Silva. La candidata de Lula era Dilma Rousseff. Entonces, en toda la propaganda siempre decimos, ella da Silva, ella es de la selva, ella da Silva, ella es da Silva. Porque nos asociábamos indirectamente con Lula sin decir que Lula nos auspiciaba. En esta campaña, algunos decían, siendo ella una mujer negra, debería ser una campaña de protesta, una campaña agresiva, señalando cómo los más blancos de Brasil han oprimido a las gentes pobres y demás. Pero la investigación dijo que no. La investigación dijo que Marina tenía una imagen totalmente positiva. Nadie le quería porque ella podía ser contestataria. Te querían porque era una mujer dulce, una gran madre de familia, y todo eso salió en la campaña. Ser buena, ser madre de familia, ser idealista. Ella era así. Marina era una mujer que había salido de la selva y que jamás utilizó nada de metal en su cuerpo, ni anillos, ni pulseras, ni cosas. Utilizaba adornos siempre hechas con pepitas de la Amazonía, lo cual le daba una gran autenticidad. Pero otra vez, no es que le dijimos disfrazate y ponete pepas, no. Sabiendo que ella era así, bueno, exhibimos, entonces en la televisión todo se le enfocaba para que se vea que ella tenía cosas de la Amazonía. Esto les voy a poner un poquito, son las propagandas de un anticandidato. Como les dije, con Marina teníamos un problema y es que el Partido Verde por el cual se postuló era muy chiquito. Había pocos verdes en algunas ciudades, Sao Paulo, Minas Gerais, Brasilia, Río, pero éramos poquísima gente. En Sao Paulo, que era nuestra sede, nuestra principal base, no logramos tener un candidato atractivo. Y Marina sacó 1.600.000 votos en Sao Paulo, pero no tuvimos un candidato que pueda recoger esos votos. Un payaso, no lo digo despectivamente, un señor que trabajaba de payaso, Tiririca, se lanzó con unos tantos amigos que consiguió en la calle. O sea, eran gente que quiso hacer algo gracioso. Hizo una campaña dedicada absolutamente a los chistes y sacó la mayor votación de la historia de un candidato a diputado federal de Brasil, y es un caso llamativo. Veamos unos pocos spots de Tiririca, el payaso. Fue curioso porque en Brasil, para ser usted diputado federal, no para otras funciones, necesita ser alfabeto. No sé por qué, pero hay una disposición que dice, si usted es analfabeto, no puede ser diputado federal. Tiririca, que barrió en las elecciones, cuando le dijeron que firme, que tenía que firmar su nombramiento, dijo, yo no sé leer y escribir. Ahora, no podía el Tribunal Electoral descalificar al diputado más votado del país. Así que le enseñaron a dibujar una firma para cumplir con su condición de alfabeto. Estas son las propagandas de Tiririca.
Gente, estou aqui para pedir seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Estoy aquí para pedir su voto para llegar a ser diputado federal para ayudar a los más pobres. Y empezaré por ayudar a mi familia, que es muy pobre. Lo cual, todo es al revés de la lógica normal, por eso anticandidato. Gente, estou aqui para pedir seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Bem, eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote em 2222 para deputado federal. Valeu? Eu sou Tiririca, deputado federal. Meu número é 2222. Quando vocês apertarem na urna lá, vai aparecer esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sou eu. Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca para deputado federal. O meu número é 2222. Os que você votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida do nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento. En definitiva, el lema de este candidato fue vote Tiririca que peor no fica. Vote por Tiririca que peor no podemos estar. Y tuvo este gran éxito. Les pongo como un ejemplo de este mundo en el cual los anticandidatos han tenido un espacio y Tiririca es uno de los casos más claros de anticandidato. ¿Qué pasa con los votos negativos? Con los votos negativos lo que se hace es conseguir un voto para nuestro candidato alegando que el adversario es malo o viendo algo malo del adversario que publicitamos y decimos nuestro candidato puede detenerlo. Para eso se necesita que aquello que combatimos tenga algo malo, no en toda la población, sino en los votantes que nosotros queremos mover. Esto es bien importante porque normalmente las campañas se hacen para los ya decididos, en contra o a favor. Esos normalmente son un 20-25%. Hay que hacer para el 50% que no está decidido, que no le importan mucho los partidos, que no le importa la política, que no le importan las propuestas, y a los que hay que llegar o proyectando que tu candidato es muy bueno, o proyectando que el otro tiene algo de malo que hay que evitar. Debe tener una imagen negativa, intensa, que no necesariamente es profunda, pero desde las campañas que hicimos en el año 2003 en México, cuando escribimos el libro Sexualidad, Internet y Política, detectamos ya algo que después se volvió un consenso. La actitud de la gente contra los políticos. La actitud de la gente contra el establecimiento. Esto es un fruto de la red. No es que nadie les convenció, sino que la actitud de quienes viven navegando es así. Están en contra del establecimiento. En el 2009 nos encargaron, nos hicimos cargo de la campaña de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Francisco es una persona muy preparada, muy disciplinada. Si con Francisco quedas en verte a las 7, es a las 7 en punto. Si llegas 2 minutos antes, es una barbaridad.
y si llegas 2 minutos después, también es una barbaridad. Es una persona sistemática. Hay que poner 1000 carteles de la matanza, estaba seguro que se ponen 1000. Ni 1001 ni 999. Es una persona de un orden total. Lucía joven, comparado a Néstor Kirchner, que era su adversario. La esposa de Néstor Kirchner había sacado el 60% en la provincia de Buenos Aires en la elección anterior. Esta vez, Néstor se lanzó encabezando la lista de diputados, puso de segundo a Scioli, que era el gobernador de la provincia, y de tercero a Massa, que era alcalde de Tigre en la provincia de Buenos Aires y jefe de gabinete. Era la lista más perfecta que pudo lanzarse, del Dream Team. Francisco era una persona que no había sido político importante hasta entonces, había sido dueño de los supermercados Tía y teniendo muchos méritos personales, evidentemente no era coteja para Néstor Kirchner, que fue un gran político. Néstor fue uno de los políticos más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Se hicieron los estudios, focus, encuestas, muchos estudios. Francisco lucía joven y Néstor, que siempre se abotonaba mal el saco, tenía el pelo blanco, estaba medio deslucido, parecía viejo. Néstor era formal, como es el peronismo. Entonces, su lanzamiento fue un gran escenario en la matanza, en el que estuvieron los líderes sindicales, los ministros, los gobernadores, una cosa maravillosa. Llegaron en helicóptero Néstor y Cristina, fue un gran lanzamiento. Los canales partieron en dos porque pensaron que Francisco haría un lanzamiento semejante. Pero nosotros dijimos, no, tú eres el candidato de la gente. No tienes ni escenario ni nadie que te acompañe. En Argentina, para quienes no son argentinos, se vota con, aunque sea redundante, con votos que reparten a la gente. La gente va con su voto a la urna. No marca en una papeleta única como se hace en todo el mundo. Francisco apareció simplemente repartiendo votos en este barrio La Matanza, al que menciono varias veces porque es un barrio muy populoso. Y se le veía solo. Lógico que no estaba solo, siempre había unos 2 guardaespaldas camuflados. Pero se le veía solo. Nunca en la campaña se le vio con corbata. Siempre andaba con, sobre todo, medio feo, medio raído. Y era la vieja política, el discurso, el helicóptero, los oradores que presentan al candidato, el gobernador de la provincia. Era un señor que andaba por la calle repartiendo votos. Fue el típico caso de un candidato alternativo, el que se armó con de Narváez, que podía hacerlo porque es una persona alternativa también. Usted no puede hacer eso con un candidato formal que anda siempre con terno, que es profesor de la universidad. No, no funciona. Francisco sí era posible. En los focus, ¿qué encontramos? Que el target al que nosotros buscábamos, que no eran los peronistas, en la provincia había un 23% de personas que decía que era peronista. Había un target, un grupo del mismo peso cuantitativo que estaba en contra, más que del peronismo, de los Kirchner. Ese era nuestro target. Queríamos que esos voten por Francisco. En los focus, ¿qué tiene de malo Kirchner? Ah, este es un viejo odioso. Este es un viejo que todos los días me da una bofetada. Yo siento que todos los días me agrede de alguna manera. Eso decía la gente. Recuerdo siempre. La verdad para mí no es lo que yo creo, sino lo que la gente cree. Si la gente dice eso, bueno, hay que ver qué hacemos. Hicimos una campaña en la cual Francisco era el candidato joven. Él tiene el problema de que tiene un tatuaje en su cuello, que se hizo de joven. Y si usted tiene un tatuaje en su cuello, no puede parecer un candidato formal.
Pero Francisco tiene el pelo rojo, las canas no se le veían, parecía mucho más joven que Néstor. Dijimos, bueno, entonces vos eres un joven cuya psicología es la de un pibe que toca una banda de rock. Te comportas como tal, así te mueves, así. Y que está en contra de un viejo que es Kirchner. Francisco nos contó ahí, tenemos la misma edad. Bueno, lo que decíamos al principio de esta conversación. La verdad es lo que está en la mente del elector. La gente le creía joven, vamos por ahí. La gente decía que Kirchner les daba una bofetada cada vez que asomaba. Hablamos con el publicista de la campaña, que el publicista debe cumplir con la estrategia. Teníamos un publicista genial, muy, muy bueno, que comercialmente hizo este comercial de Llama la Llama, la pueden ver en YouTube. Es un publicista extraordinario, pero al que se le dijo, aquí se hace lo que la estrategia pide. La gente se siente abofeteada por Kirchner. Bueno, queremos un spot en el cual se abofetea a la gente. Y Santiago y yo somos ante todo catedráticos de la universidad, nos dedicamos a escribir. Quisimos experimentar nuestra teoría de que lo que comunica son las imágenes y no las palabras. Le pedimos a Ramiro Agulla que haga un spot sobre la bofetada sin palabras, que sea un spot solamente con imágenes. Fue un spot maravilloso. Agulla es un genio y este spot lo hemos presentado en Madrid, en Navarra, en varios sitios como uno de los mejores spots del mundo. Si el cambio empieza un día, Es un spot que está completamente con la comunicación contemporánea. No palabras, no es el candidato el héroe que salva una ciudad. El candidato apenas aparece al final diciendo, y si esto cambia algún día, y la fuerza de la comunicación está exclusivamente en las imágenes. Es lo propio de nuestra profesión, especialmente después de la pandemia. Este es otro spot negativo de María Eugenia Vidal cuando lanzó su candidatura para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es negativo? Porque este fue el lanzamiento de la candidatura. No hubo concentración, no hubo discurso, nada. Ella caminando por la calle y diciendo que no se parecen nada a los gobernadores, porque la gente quiere un cambio. Y esto empezó porque el director del periódico en el que yo escribo, Perfil, me dijo, pero es una barbaridad, una mujer plaquita, buena tipa, de clase media en la provincia de Buenos Aires, te van a arrastrar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre un hombre de bigote firme. Le dije, no, es la época del cambio. Entonces, este lanzamiento de Vidal. ¿Sabes qué fue lo mejor que me dijeron últimamente? Que no me parezco en nada a los gobernadores de la provincia. Así que no me parezco a quienes gobernaron todos estos años. Qué buena noticia, porque necesitamos algo muy distinto en la provincia. Necesitamos escucharnos, necesitamos estar ahí presentes, poniendo el cuerpo. Necesitamos hacer, y mucho, mucho más que lo que se hizo en todo este tiempo. ¿Y saben qué? Podemos hacerlo, lo vamos a hacer, porque todo problema tiene solución y empieza por cambiar lo que no funciona más. Así que no parezco un gobernador de la provincia. Entonces, empezamos bien. La esperanza del cambio. Vamos juntos. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 504. Estamos viendo métodos para comunicación. Había
en las investigaciones una insatisfacción con la situación en la que vivía la provincia, con los que habían sido gobernadores antes, y las cosas que ella dice, yo no haré tal cosa, yo no haré tal otra cosa, son salidas de la gente, son salidas de los focos. No es algo que se le ocurre al publicista. Las ocurrencias del publicista en una campaña seria están prohibidas. Se averigua qué es lo que siente la gente, qué es lo que dice la gente, y eso sirve para expresarlos. El voto pragmático. Hemos llegado ya al límite, habíamos dicho que sea hasta las 6:30, pero si les parece me paso unos minutitos para acabar de ver esta cosa. Es el voto que se busca ubicando al grupo que nos interesa, que es el grupo que puede votar por nosotros, averiguando cuál es su necesidad mayor y dirigiendo un mensaje concreto a ese grupo que tenga que ver con lo que le angustia. En la primera campaña de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, llegamos a una saturación. Ya no podíamos crecer más en general y queríamos seguir creciendo. Encontramos con que quienes no votaban por nosotros, pero podían hacerlo, eran los mayores, los votantes mayores. En los jóvenes no teníamos ningún chance. Y bueno, son las investigaciones las que dirigen la campaña. Es que siempre hay que trabajar con jóvenes. No, con jóvenes sí les sirve y con viejos sí les sirve. Esta vez íbamos a trabajar con gente mayor de 45 años. Hicimos de urgencia unos focus para ver qué les angustiaba a estos mayores de 45 años. Y lo que más les fastidiaba era el no tener empleo. Les irritaban los anuncios que se hacían en ese tiempo, anuncios clasificados, que decían, ofrezco trabajo para tal cosa, requisito tener menos de 30 años. Una persona de 40 decía, ¿y por qué me excluyen? Yo puedo trabajar. Uno de 50 actualmente puede trabajar y estaban muy resentidos con eso. Nos dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña dirigida a los mayores de 45 años con el tema trabajo. Publicamos en los anuncios clasificados de ese entonces, en los periódicos, muchos anuncios. Si estás buscando trabajo y tienes más de 45 años, vota por Mauricio Macri. Cuando sea jefe de gobierno, va a dar exenciones a las empresas que contraten a adultos mayores. Hicimos propaganda en los sitios donde la gente va a buscar trabajo y lanzamos este spot que es interesante técnicamente porque concretamente tiene un target y un issue y un tema. Es un spot absolutamente porteño. Pasada a la provincia, es un spot extranjero. Porque esa es otra característica. Nuestra comunicación es totalmente local. Después de ver este spot porteño, terminaremos viendo un spot paraguayo para que vean que nosotros mismos trabajamos con publicistas del sitio, con publicistas porteños, paraguayos, bolivianos, brasileros. Damos la orientación, que es la estrategia, y ellos producen, de acuerdo a la cultura de su sitio, lo que es más interesante. Freud escribió el psicoanálisis a los 40 años. Newton, a los 45, propuso la ley de gravedad. Newton inventó la batería eléctrica a los 53. A los 56, Picasso pintó a Guernica. Recibió el Premio Nobel de la Paz a los 69. A los 63, derrotó la rabia. Esa rabia que te da cuando no conseguís trabajo por tener más de 45. Este es un spot producido por Ernesto Savaglio, otro gran publicista argentino, pero que técnicamente está completamente orientado. Descubrimos un target, les hablamos a esos y les hablamos de lo que les interesa.
varias veces que hemos visto este spot en distintos cursos me han dicho, oye, pero qué pesados son estos. Hablan de Pasteur, de celebridades, de cultura. Y bueno, ese es Buenos Aires. Buenos Aires es un sitio en el cual vos tomas un taxi y el taxista te habla de música clásica. Pero en cada sitio hay que hacer lo que en ese sitio funciona. No hay un modelo universal. Nosotros casi nunca hacemos nada partidista porque la gente está en contra de los partidos. La gente se ha hartado de los partidos, de los políticos y de ese discurso. Y buscamos cosas que no tengan que ver con los partidos. Pero, como dice Tip O'Neill, quienes lean inglés pueden conseguir este libro en Amazon, Tip O'Neill, All Politics is Local, dice, la política tiene que ser local, tiene que atender a las supersticiones y a los gustos de la gente local. Vimos un spot completamente porteño, ahora veamos un spot completamente paraguayo, inducido por nosotros también con publicistas locales. Marca lista 1, Partido Colorado. Les pongo los extremos de un spot absolutamente urbano, porteño, y de un spot completamente paraguayo, partidista, porque tiene una explicación. Cuando usted hace una encuesta en Paraguay, más del 50% de los electores le dice que está afiliado al Partido Colorado. Entonces, si son todos colorados, haga propaganda colorada. Si odian a los partidos, no mencionen la palabra partido. En el caso de Guillermo Lasso, cuando hicimos la segunda vuelta en Ecuador hace 4 años, perdón, la condición que le pusimos es que ningún partido te apoye de ninguna manera. Ningún partido asome. ¿Por qué? Porque la encuesta dice que el 90% de los ecuatorianos odian a los partidos. La campaña se hace de acuerdo a lo que está sintiendo la gente en ese momento. Bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo, disculpen que esto ocurrió, pero en la próxima empezaremos viendo un pedacito más acerca de esto que estamos hablando y seguiremos al siguiente tema del curso. Bueno, les agradezco mucho su atención y disculpas por haberme sobrepasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Jaime. Muy interesante, muchas gracias. Jaime. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Siempre estas clases son la más maravillosa música. Qué bueno. No, lo que me encanta a mí es que ustedes estén interesados porque estoy empeñado en formar a nuevas generaciones que puedan analizar todas estas cosas, que no siempre es fácil. Estamos con este curso ahora, vamos a tener otro curso avanzado el año de ataque y defensa, cómo atacar y defenderse en política, que son los dos preparatorios de un posgrado que queremos organizar. He conseguido ya de 8 presidentes latinoamericanos que van a ayudar como conferencistas en el posgrado. Va a ser un posgrado enorme con estudiantes de todos los países de América Latina, con una semana presencial en México y una semana presencial en Buenos Aires. Pero, bueno, me pasé la vida estudiando esto. Lo que quiero es dejar mis conocimientos a disposición de los demás. Bueno. Muy buena información. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, hasta el miércoles. Muchas gracias. Eso es ustedes.